¿Qué harías si tu hijo de 7 años te dijera que en otra vida fue Leonardo da Vinci, pero no recuerda en qué año nació ni a qué ciudad regresó? Y si pudiera describir con precisión los talleres de arte en Florencia, el olor a pigmentos y linaza, o los secretos de un manuscrito oculto que nadie conoce. Y si, al contarlo, el niño te mirara con unos ojos que parecen guardar el peso de 500 años de historia. Esta es una de esas historias que nos recuerdan que las almas tienen más misterios de los que la ciencia puede explicar. Si te atreves a acompañarnos en este viaje por el pasado de una vida que ha regresado, te invito a que te quedes hasta el final. Y por favor, suscríbete para seguir compartiendo compañía y más relatos de vida. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora apaga las luces, ponte cómodo y entremos en la historia de Miguel. En las colinas de Guanajuato, donde el sol se pinta de ocre al atardecer y el aroma a jacarandas inunda las calles, vivía una familia humilde, pero de buen corazón. El padre, Antonio, era un restaurador de antigüedades que se ganaba la vida recuperando muebles viejos para devolverles su esplendor. Su esposa, Sofía, una ama de casa con manos de artista que tejía bordados de flores en las servilletas que vendía en el mercado. Su hijo Miguel era un niño de 7 años con una fascinación por el arte y la ingeniería mucho más allá de lo que un niño de su edad debería tener. Sus dibujos eran precisos, sus maquetas casi perfectas. No jugaba con carritos ni con balones. Construía puentes de palitos de madera y diseñaba máquinas imposibles de entender con una concentración que no correspondía a la de un niño. Sofía había notado su inusual obsesión por el arte y los libros de arquitectura. Pasaba horas en el taller de su padre, pidiéndole permiso para usar las herramientas, pulir la madera o mezclar barnices, como si estuviera siguiendo un ritual sagrado. Miguel tenía una extraña obsesión por un tipo de papel y plumas. Y cuando Sofía le preguntaba por qué, Miguel le respondía: «Es para mis inventos, mami. Mi otra yo los hacía con eso». Fue una mañana, mientras Sofía preparaba atole de chocolate en la cocina de azulejos blancos, cuando todo cambió para siempre. La luz del sol se filtraba por la ventana, pintando las paredes con un brillo dorado y trayendo consigo el aroma de las bugambilias del jardín. En el aire se mezclaba el dulce olor a canela del atole con un rastro de humo de copal que venía de una iglesia cercana, creando una atmósfera casi onírica. Sofía, con una espumadera en la mano, revolvía lentamente la bebida, sus pensamientos fijos en la rutina del día, en los bordados que tenía que terminar, en el pan que tenía que comprar. Estaba completamente ajena a la solemnidad que se acercaba por el umbral de su cocina. Miguel apareció en el marco de la puerta con una expresión tan seria y una mirada tan profunda que Sofía dejó de mover la espumadera, sintiendo un escalofrío que le recorrió toda la espalda. No era la mirada de un niño que se ha caído o que ha roto un juguete. Era la mirada de alguien que carga con un peso incomprensible, con una sabiduría que no le pertenecía. Su pequeña figura parecía más grande, más imponente, parada en el umbral como si acabara de llegar de un viaje muy largo. «Mami», dijo con esa vocecita que aún conservaba, pero con una solemnidad que helaba la sangre, «necesito contarte algo muy importante sobre mis otras vidas». Sofía, atónita, sintió que el vapor dulce del atole se había vuelto denso, pesado, casi asfixiante. Sus manos temblaron al dejar la espumadera sobre la estufa. «¿Tus otras vidas, mi amor? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz apenas un susurro. Miguel se acercó con pasos medidos y en lugar de correr o de trepar de forma juguetona, se subió a una de las sillas de madera tallada, acomodándose con la dignidad de un adulto que está a punto de revelar un secreto guardado durante siglos. Se sentó derecho, sus manos pequeñas sobre sus rodillas, como si estuviera en una audiencia importante. Antes de ser Miguel,
Comenzó con una calma que contrastaba violentamente con su edad. Yo fui un pintor, un inventor, un científico. Fui un poco de todo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas sin que supiera por qué. Había algo en la manera en que su hijo hablaba, en la precisión de sus palabras y la melancolía de su voz, que trascendía la simple imaginación infantil. No estaba jugando, no estaba inventando una historia, estaba recordando, y el dolor de esos recuerdos se sentía vivo en cada sílaba. Recuerdo el olor de la pólvora y el sonido de los caballos, susurró, y luego se detuvo, como si el pasado estuviera demasiado cerca. ¿Y después qué pasó, hijito?, preguntó Sofía, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad forzada, un velo de fragilidad cubriendo la vida de la familia Ramírez. Sofía intentaba continuar con su rutina, preparando el desayuno con las manos temblorosas, llevando a Miguel a la escuela con el corazón en un puño. Cada vez que miraba a su hijo, las palabras sobre Leonardo da Vinci resonaban en su cabeza como un eco persistente, un campanazo que anunciaba que nada volvería a ser igual. Miguel, por su parte, parecía más tranquilo después de su revelación, como si hubiera liberado un peso que había cargado desde hacía siglos. Su comportamiento, sin embargo, ahora adquiría un significado perturbador. Durante el desayuno del sábado siguiente, mientras untaba mermelada en su pan, Miguel comentó casualmente: «Mami, ¿por qué no tenemos acuarelas? Mi otra yo las usaba para mis inventos». Sofía casi se atraganta con su café de olla. «¿Acuarelas, mi amor?» «Sí, las usaba para hacer planos y dibujos de mis máquinas. Recuerdo que había una técnica especial, mezclaba los pigmentos con un poco de agua y clara de huevo para que duraran más». Antonio, que leía el periódico, levantó la vista con expresión escéptica. «Miguel, los niños no saben de esas cosas». «Pero papá», respondió Miguel con paciencia, «yo antes era Leonardo da Vinci, el pintor más importante de todos los tiempos. También recuerdo que tenía un libro muy pesado, hecho de cuero con manchas de tinta y cera de vela, con mis inventos, mis estudios anatómicos, mis sueños y mis peores miedos. Era un libro muy especial, papá, no se lo mostraba a nadie». Su voz se volvió un susurro, casi un secreto compartido solo con ellos, mientras su mirada se perdía en la ventana como si estuviera viendo aquel manuscrito en su mente. Ahí guardaba todo lo que pensaba que el mundo no estaba listo para ver. Los dibujos de una máquina para volar, mis estudios del corazón humano, mis notas sobre el movimiento de las olas. Lo tenía escondido detrás de una estantería en mi taller, en un hueco de la pared que yo mismo había tallado. Y en la última página, mami, en la última página había un dibujo que me atormentaba. Un dibujo de un hombre que se ahogaba, y debajo una frase en latín que decía: «No he terminado mi trabajo». La taza de café de Sofía se resbaló de su mano y se estrelló contra el suelo, derramando un líquido oscuro que se extendió como una mancha. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad forzada, un velo de fragilidad cubriendo la vida de la familia Ramírez. Sofía intentaba continuar con su rutina, preparando el desayuno con las manos temblorosas, llevando a Miguel a la escuela con el corazón en un puño. Cada vez que miraba a su hijo, las palabras sobre Leonardo da Vinci resonaban en su cabeza como un eco persistente, un campanazo que anunciaba que nada volvería a ser igual. Miguel, por su parte, parecía más tranquilo después de su revelación, como si hubiera liberado un peso que había cargado desde hacía siglos. Su comportamiento, sin embargo, ahora adquiría un significado perturbador. Durante el desayuno del sábado siguiente, mientras untaba mermelada en su pan, Miguel comentó casualmente: «Mami, ¿por qué no tenemos acuarelas? Mi otra yo las usaba para mis inventos».
Sofía casi se atraganta con su café de olla. ¿Acuarelas, mi amor? Sí, las usaba para hacer planos y dibujos de mis máquinas. Recuerdo que había una técnica especial. Mezclaba los pigmentos con un poco de agua y clara de huevo para que duraran más. Antonio, que leía el periódico, levantó la vista con expresión escéptica. Miguel, los niños no saben de esas cosas. Pero papá, respondió Miguel con paciencia, yo antes era Leonardo da Vinci, el pintor más importante de todos los tiempos. También recuerdo que tenía un libro muy pesado, hecho de cuero con manchas de tinta y cera de vela, con mis inventos, mis estudios anatómicos, mis sueños y mis peores miedos. Era un libro muy especial, papá, no se lo mostraba a nadie. Su voz se volvió un susurro, casi un secreto compartido solo con ellos, mientras su mirada se perdía en la ventana como si estuviera viendo aquel manuscrito en su mente. Ahí guardaba todo lo que pensaba que el mundo no estaba listo para ver. Los dibujos de una máquina para volar, mis estudios del corazón humano, mis notas sobre el movimiento de las olas. Lo tenía escondido detrás de una estantería en mi taller, en un hueco de la pared que yo mismo había tallado. Y en la última página, mami, en la última página había un dibujo que me atormentaba. Un dibujo de un hombre que se ahogaba, y debajo una frase en latín que decía, no he terminado mi trabajo. La taza de café de Sofía se resbaló de su mano y se estrelló contra el suelo, derramando un líquido oscuro que se extendió como una mancha. Esa misma tarde, con la imagen de la taza rota y la frase en latín aún grabada en su mente, Sofía decidió visitar a don Evaristo, el anciano librero del barrio, un hombre de 80 años con el rostro curtido por el tiempo y las manos manchadas de tinta y polvo. Su librería era un universo en sí mismo, un laberinto de estanterías de madera que olían a papel viejo, a cera de abeja y a historias olvidadas. El silencio solo era interrumpido por el leve susurro de las páginas al ser hojeadas. Don Evaristo, con sus lentes redondos posados en la punta de la nariz, la recibió en su oficina, un pequeño cubículo atiborrado de libros antiguos y mapas desenrollados. El aroma de la cera para sellar y el papel viejo impregnaba el ambiente casi como un perfume de sabiduría. «Don Evaristo», comenzó Sofía, retorciendo nerviosamente sus manos. «Necesito hacerle una consulta muy delicada sobre mi hijo Miguel». Su voz se quebró, casi inaudible. «Dime, hija, ¿qué te preocupa?», preguntó el anciano con una calma que no era indiferencia, sino el sosiego de quien ha visto pasar muchas vidas. «Miguel dice cosas que no debería saber. Dice que en una vida anterior fue Leonardo da Vinci». El rostro de don Evaristo se endureció. Sus ojos se entrecerraron con escepticismo. «Sofía, la reencarnación va contra las enseñanzas de nuestra fe. Los niños inventan historias fantasiosas, crean mundos para escapar del aburrimiento». Pero Sofía, con la voz firme, a pesar de su miedo, continuó. «Padre, pero él describe detalles de Florencia que nunca ha visto. Habla de un manuscrito oculto y de una técnica de pintura muy especial que no está en los libros de texto para niños, y dice que el libro estaba escondido en su taller». El anciano se quedó en silencio, tamborileando sus dedos sobre el escritorio, una señal de profunda reflexión. «¿Qué más ha dicho específicamente?», preguntó, su escepticismo dando paso a una curiosidad cautelosa. «Que tenía un libro con sus inventos, sus estudios anatómicos y sus sueños, y que no se lo mostraba a nadie». El color se fue del rostro de don Evaristo. Se levantó lentamente, sus movimientos pausados como los de un viejo sabio. «Sofía, lo que me cuentas es perturbador. En la historia del arte, efectivamente, hubo un manuscrito que Leonardo da Vinci ocultó. Se le conoce como el Códex de la Profecía
y se cree que está en el Vaticano, un libro con sus secretos más profundos y sus pensamientos más heréticos. Era su diario personal, el único lugar donde se atrevió a escribir sobre sus miedos y sus fracasos, un libro que, según las leyendas, lo atormentaba hasta el final de sus días. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que cualquier sonido. Afuera, la vida seguía su curso, pero para Sofía y don Evaristo, el tiempo se había detenido. Esa noche, con la oscuridad de Guanajuato cayendo como un pesado telón de terciopelo y la luna pintando de plata los tejados de la ciudad, Sofía y Antonio se quedaron despiertos en la cocina, bebiendo té de manzanilla. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La revelación de don Evaristo sobre el códice de la profecía había dejado a Antonio mudo. Su escepticismo inicial había sido pulverizado por la contundencia de las palabras del anciano. Antonio, don Evaristo se puso muy serio. Dice que necesitamos ayuda de un especialista. No sé qué pensar. Nuestro hijo habla como si hubiera vivido 500 años y describe un libro que nadie conoce. Las palabras de Sofía eran un susurro lleno de miedo. Y lo peor de todo, Antonio, es que él dice que el libro habla de sus fracasos. ¿Cómo un niño puede recordar algo así? ¿Cómo puede recordar un sentimiento tan profundo? El silencio se hizo largo y pesado. De pronto, escucharon una voz suave del cuarto de Miguel. No eran gritos de pesadilla ni el llanto de un niño, sino algo diferente, algo mucho más perturbador. Se acercaron sigilosamente a la puerta entreabierta de su habitación, el corazón latiéndoles en el pecho como un tambor de guerra. Lo que escucharon los dejó helados. Miguel estaba hablando en italiano, un italiano fluido, perfecto, como si fuera su lengua materna. Estaba recitando oraciones y frases de la época del Renacimiento que ningún niño de 7 años conoce, palabras que resonaban en la quietud de la noche. L'arte non è altro che la capacità di esprimere l'anima. Su voz infantil pronunciaba cada palabra con una solemnidad que daba escalofríos, una voz que parecía la de un anciano sabio, llena de un cansancio milenario. Estaba recitando una frase que solo los historiadores del arte conocen, una de las muchas notas que Leonardo dejó en sus cuadernos. Cuando terminó, se incorporó y los miró a través de la puerta. Sus ojos oscuros brillaban en la penumbra. Perdón si los desperté. A veces sueño que estoy pintando en la Capilla Sixtina y las palabras salen solas, sin que yo lo pueda controlar. El frío de la noche entró por sus poros y Sofía y Antonio se miraron, sin poder decir una sola palabra. Sabían que lo que estaban presenciando era mucho más que la imaginación de un niño. La noticia de lo que ocurría en casa de los Ramírez comenzó a extenderse por Guanajuato, como el aroma del pan recién horneado por las mañanas. En este pequeño pueblo donde todos se conocían, era imposible mantener secretos por mucho tiempo. La gente ya murmuraba en la plaza, en el mercado, en la iglesia, sobre el niño genio que hablaba de cosas que nadie entendía. Fue doña Esperanza, la vecina que vivía al lado, una mujer mayor de cabello canoso que había visto crecer a Sofía, quien escuchó a Miguel hablando solo en el patio una mañana de noviembre mientras regaba sus macetas de geranios. El niño estaba en el suelo, rodeado de un montón de piedras, palitos de madera y trozos de metal, construyendo algo que no se parecía a ningún juguete. Se movía con una precisión asombrosa, casi milimétrica, murmurando palabras en italiano que, aunque doña Esperanza no entendía, sonaban a un idioma antiguo y misterioso. «Il volo è il primo grande desiderio dell'uomo», decía con una voz solemne, mientras organizaba las piedras en líneas perfectas, como si estuviera siguiendo un plano invisible. Doña Esperanza, con la curiosidad pesando más que la discreción, se asomó por la cerca de madera. «¿Qué estás construyendo, mi hijito?» Miguel levantó la vista.
sus mejillas manchadas de tierra, y la miró con esos ojos profundos. Un avión, doña Esperanza. Y cuando era Leonardo, no lo terminé. ¿Y cómo sabes esas medidas?, preguntó ella incrédula. Miguel respondió con naturalidad. Porque yo las diseñé, agregué una hélice nueva y cambié la disposición de las alas. Esa tarde, doña Esperanza visitó a Sofía. Comadre, tu niño habla como si fuera ingeniero. Me dijo que estaba construyendo un avión con los planos de su otra vida. Sofía suspiró, sirviendo café en jarros de barro. Ya sabemos, Esperanza. Antes de que pudiera responder más, Miguel entró corriendo con un papel en la mano, un papel lleno de líneas precisas, números y diagramas que parecían sacados de un libro de ingeniería. Mami, mira lo que dibujé. Este es el problema. En la pieza que hice en Francia, la hélice principal tiene que ir aquí, con este ángulo exacto, para poder levantar el cuerpo. El corazón de Sofía se encogió. El dibujo era el de una máquina voladora, algo que no podía haber visto en un libro, con cálculos y detalles que un niño de su edad simplemente no podía conocer. Este es el problema, dijo señalando una sección del dibujo. La estructura aquí es terrible. Los arcos no pueden soportar el peso. Doña Esperanza se acercó, con la boca abierta. ¿Qué significan esos números? Miguel señaló unas líneas curvas. Son las medidas de los arcos de sostén, y estos círculos son los puntos donde la tensión es mayor. Yo sabía exactamente dónde colocarme para que mi voz llegara hasta la última fila. Las mujeres se miraron sin palabras. Un niño de 7 años explicaba aerodinámica con términos técnicos que jamás habían escuchado. Esa noche, con el dibujo de la máquina voladora extendido sobre la mesa de la cocina, la familia se sumió en un silencio pesado y lleno de preguntas. ¿Dónde aprendiste esas palabras?, preguntó Sofía, su voz temblorosa, casi un ruego. Miguel, que había estado observando el dibujo con la seriedad de un maestro, levantó la vista y la miró a los ojos. No las aprendí, mami. Las recuerdo como cuando recuerdas dónde pusiste las llaves, pero mucho más atrás en el tiempo. Antonio, que hasta ese momento había mantenido su escepticismo como un escudo, se sentó frente al dibujo y lo estudió con una lupa. Como restaurador de antigüedades, entendía de construcciones antiguas, de maderas y de ángulos, pero lo que veía en el papel iba más allá de su comprensión. Las líneas eran precisas, los cálculos exactos. Era el trabajo de alguien que comprendía profundamente la arquitectura y la ingeniería. Esto está muy bien hecho, Sofía. Hay un equilibrio y una lógica que no puede ser producto de la casualidad. El miedo se había apoderado de él y su escepticismo se había desmoronado por completo. Al día siguiente, en un intento desesperado por encontrar una explicación, Antonio hizo una prueba. Consiguió un libro técnico sobre arquitectura del Renacimiento del Seminario de Guanajuato, un texto denso con fotografías, planos y especificaciones que él mismo no comprendía completamente. Colocaron el libro sobre la mesa sin decir nada. Miguel, que estaba jugando con sus palitos de madera, lo vio. Se acercó curioso y al ver la portada, palideció. ¿De dónde sacaron eso?, susurró, su voz casi inaudible. Es un libro sobre el Renacimiento. ¿Quieres verlo? Miguel trepó a la silla con manos temblorosas y abrió el libro. La primera imagen era una fotografía aérea de la ciudad de Florencia. Ahí está, susurró, tocando la foto con un dedo. Mi hogar cuando era Leonardo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de nostalgia y dolor. Pasó las páginas lentamente, con la reverencia de quien reencuentra a un viejo amigo. Cuando llegó a los planos arquitectónicos, se detuvo y comenzó a señalar detalles específicos con una familiaridad asombrosa. Miren, esto está mal dibujado.
Los puentes de Florencia son más grandes, y aquí falta la escalera secreta que va desde el taller hasta la biblioteca privada. Antonio y Sofía se inclinaron, sus corazones latiendo desbocados. Para ellos, todos los planos se veían iguales. ¿Estás seguro?, preguntó Antonio, su voz llena de incredulidad. Por supuesto, respondió Miguel, con una autoridad que no le correspondía a un niño. Pasé años caminando por esos puentes. Conozco cada piedra, cada columna, cada fresco. La prueba del libro había dejado a Antonio y a Sofía sin palabras, con una mezcla de asombro y terror. No había manera de que Miguel, un niño que nunca había salido de Guanajuato, pudiera saber esos detalles. Miguel pasó las páginas lentamente, su dedo recorriendo las fotografías de los frescos de Miguel Ángel, el famoso techo de la Capilla Sixtina y el altar donde se celebraban las misas. La atmósfera en la cocina se volvió densa, cargada de una historia que parecía cobrar vida ante sus ojos. «Aquí», dijo, señalando el techo, «es donde me arrodillaba cada mañana antes del amanecer». Su voz se volvió distante, como si estuviera hablando de un sueño lejano. Nadie sabía que yo hacía eso. Me gustaba estar solo con Dios antes de que comenzaran las obligaciones, antes de que el mundo me pidiera explicaciones y respuestas que no siempre tenía. El silencio era tan profundo que podías escuchar tu propio corazón latir. Sofía sintió escalofríos al escuchar a su hijo describir rutinas privadas que ningún libro documentaría. «¿Qué más hacías en las mañanas?», preguntó, temiendo la respuesta. Miguel sonrió con una melancolía impropia para su edad. Revisaba las cartas que llegaban del mundo, cartas pidiendo ayuda de artistas con dudas, de familias con problemas. Caminó hacia la ventana, mirando las montañas de Guanajuato, como si estuviera viendo las colinas de Florencia. Siempre quería ayudar a todos, pero era imposible. Había tanto sufrimiento y yo me sentía tan pequeño a pesar de ser un genio. Me sentía solo, mami, muy solo, y por eso regresé, porque no terminé mi trabajo. Todavía hay cosas que necesito hacer, pero esta vez como Miguel, no como Leonardo. Cosas que se quedaron inconclusas y que la vida me está dando una segunda oportunidad para terminar. Antonio y Sofía se miraron, con el asombro y el terror latiendo en sus miradas. Su hijo, su pequeño Miguel, explicaba con una calma espeluznante que había reencarnado para completar una misión divina inconclusa, algo que se había quedado pendiente de su vida anterior. «¿Qué cosas necesitas hacer?», preguntó Sofía, su voz un susurro apenas audible, temiendo la respuesta. Miguel la miró con esos ojos que parecían guardar la sabiduría de siglos, sin rastro de la inocencia infantil que solía tener. «Necesito enseñarle a la gente que el arte no es solo para la élite, que es para todos, que la creatividad no tiene límites, ni físicos, ni temporales. Necesito decirles que la creatividad es más fuerte que la muerte y que a veces regresamos porque tenemos más amor para dar, porque el alma no se conforma con irse sin haberlo dado todo». Esa noche, mientras las campanas de la iglesia llamaban a oración, los padres supieron que su vida normal había terminado para siempre. Su hijo no era solo un niño con una imaginación vívida. Su hijo era alguien que había regresado del más allá con un mensaje que podía cambiar todo lo que creían sobre la vida, la muerte y la fe. La historia de Miguel llegó a oídos del doctor Raúl Mendoza cuando Antonio lo llamó desde Guanajuato, con la voz llena de inquietud. «Doctor, tiene que conocer a este niño. Dice cosas que no podría saber. Describe con una precisión que da miedo su vida en el Renacimiento, sus inventos, sus fracasos. Siento que mi hijo ya no es mío». El doctor Mendoza, un hombre meticuloso y científico, acostumbrado a aplicar el método racional a los casos más inusuales de la mente humana, se interesó de inmediato. Había estudiado en el Vaticano,
Se había especializado en psicología religiosa en Roma y había publicado artículos sobre fenómenos de memoria infantil que hasta ese momento él mismo había considerado meras fantasías. 3 días después de la llamada, el automóvil del doctor Raúl Mendoza subía por las calles empedradas de Guanajuato, levantando una nube de polvo dorado que parecía flotar en el aire. La casa de los Ramírez era sencilla, pero cuidada, con geranios rojos vibrantes en las macetas de barro y un inconfundible aroma a tortillas frescas que impregnaba el patio. Era un lugar lleno de vida, de historia, un contraste perfecto con la anomalía que el doctor venía a investigar. Sofía lo recibió en la puerta, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de una mezcla de esperanza y desesperación. «Doctor, gracias por venir. No sabemos qué hacer. Esto es demasiado grande para nosotros». El doctor Mendoza la tranquilizó con una sonrisa amable y, siguiendo su mirada, observó a Miguel en el patio. El niño estaba en el suelo, rodeado de palitos de madera y piedras, construyendo un modelo complejo con una concentración absoluta, la de un arquitecto o un ingeniero. Sus movimientos eran precisos, calculados, nada infantiles. Se movía de un lado a otro, ajustando cada pieza con una exactitud que helaba la sangre. Su rostro estaba sereno, como si estuviera resolviendo un problema que solo él podía ver. El doctor se acercó lentamente sin hacer ruido y se arrodilló a su lado, sintiendo la tierra fresca bajo sus rodillas. ¿Puedo hablar con él?, preguntó suavemente. Miguel se acercó, limpiándose las manos manchadas de tierra, y lo miró con curiosidad, sin rastro de la timidez que se espera de un niño. ¿Usted sabe de arte?, preguntó directamente, su voz clara y sin rodeos. El doctor sonrió. Sí, especialmente de uno que vivió muy lejos de aquí, hace mucho tiempo. Los ojos de Miguel se iluminaron con un destello de reconocimiento. Leonardo. Sí, ese mismo. El niño se sentó de nuevo en el suelo, invitándolo a hacer lo mismo. Yo vivía ahí. El artista que fui vivía ahí, pero el artista soy yo. Es confuso. El doctor Mendoza sintió un escalofrío. Había algo perturbador en la manera directa de Miguel, en la naturalidad con la que hablaba de su vida pasada, como si fuera un recuerdo de la semana anterior. Miguel, ¿puedes contarme algo de tu vida en Florencia que solo alguien que vivió ahí sabría? El niño cerró los ojos, como si estuviera viendo una película. Me despertaba muy temprano, antes del amanecer, a las 5 en punto. Lo primero era arrodillarme frente a mi caballete y rezar, pedirle a Dios que mi mano no perdiera la gracia para pintar y que mi mente no perdiera la agudeza para inventar. El doctor tomaba notas mentalmente. Después bajaba a la capilla privada, no la grande, esa era para las ceremonias especiales, sino la pequeñita que tenía vitrales azules preciosos. Cuando el sol matutino entraba por ellos, la luz se volvía azulada y todo se sentía muy tranquilo. El doctor Mendoza abrió los ojos. La descripción de la capilla privada de Leonardo con los vitrales azules no era información que se encontrara en los libros de historia populares. Y después desayunaba solo, siempre igual. Café negro fuerte, sin azúcar, pan tostado con mermelada de naranja amarga y jugo de toronja fresco. A la hora de la comida, mi asistente me traía la correspondencia. El doctor sintió que los vellos de sus brazos se erizaban. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado íntimos para ser inventados por un niño de 7 años. El doctor Mendoza sentía que los vellos de sus brazos se erizaban. Los detalles del desayuno, de la capilla con vitrales azules, eran demasiado específicos para un niño de 7 años. No eran datos que se pudieran encontrar en un documental o en un libro de historia general. Eran recuerdos de una vida íntima, de una rutina personal. Miguel, ¿recuerdas tu oficina, tu taller?
El niño cerró los ojos de nuevo, como si estuviera viendo una película en la oscuridad. Mi escritorio era enorme, madera vieja y brillante, olía a tinta y a trementina. Tenía cajones secretos que solo yo podía abrir, con mis planos más importantes y mis cartas más personales. Y una ventana grande, muy grande, que daba a la Plaza de la Signoría. Veía a la gente de todo el mundo que venía a visitarme, a pedirme que pintara sus retratos, que construyera sus fortalezas, pero no podía bajar a platicar con ellos como quería. Tenía que mantenerme alejado para no perder el tiempo. Era muy solitario, doctor. Ser un genio es muy solitario. Tienes millones de seguidores, de admiradores, pero no puedes abrazar a ninguno. Su voz se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas. El doctor había visitado los aposentos papales. La descripción de Miguel coincidía perfectamente con la de la habitación del famoso artista. ¿Qué era lo que más te gustaba?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. Miguel sonrió con una nostalgia impropia para su edad. Las audiencias privadas, familias con problemas graves, artistas jóvenes que necesitaban consejo, niños enfermos que querían bendiciones. Caminó en círculos pequeños, con las manos en los bolsillos, como un anciano pensativo. Había una niña llamada Lucía. Tenía cáncer avanzado. Ella me pidió que le explicara por qué Dios permitía que los niños sufrieran tanto. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. No supe qué decirle realmente. Le di una respuesta oficial, algo sobre planes misteriosos y sufrimiento que nos acerca a Dios. Pero sabía que no era suficiente para una niña que se estaba muriendo. Se detuvo y miró al doctor con una intensidad sobrehumana. Por eso estoy aquí. Cuando era Leonardo no pude responder esa pregunta. Ahora, después de morir y regresar, sí sé la respuesta verdadera. ¿Cuál es?, preguntó el doctor Mendoza, sintiendo un nudo en la garganta y un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Miguel puso su mano pequeña y manchada de tierra en el brazo del doctor. Que no morimos de verdad. Solo dejamos un cuerpo y regresamos en otro. Seguimos existiendo, amando, aprendiendo en otros lugares. Lucía no se fue para siempre. Regresará cuando esté lista. El doctor se quedó sin palabras, su mente científica luchando por procesar la respuesta. ¿Cómo lo sabes?, susurró. Miguel lo miró a los ojos con una convicción que no le correspondía a un niño. Porque yo morí, doctor, y desperté aquí siendo Miguel. La voz de Miguel se volvió distante, como si estuviera reviviendo un recuerdo que solo él podía ver. Entre la muerte de Leonardo y mi nacimiento, estuve en un lugar hermoso donde entendí muchas cosas. Se arrodilló de nuevo en el suelo y con un palito comenzó a dibujar en la tierra. Era como un jardín gigantesco, pero todo brillaba con luz propia, como si cada flor fuera una estrellita. Su voz se volvió un susurro de ensueño. Había otras personas, pero no las veía claramente. Eran luces que se movían y hablaban sin palabras. Me explicaron que algunos regresamos para terminar trabajos espirituales importantes, trabajos que se quedaron a medias por miedos, por la soledad o por la falta de comprensión. El doctor se inclinó, su mente científica volando hacia un terreno desconocido. ¿Qué trabajos?, preguntó. Enseñar la verdad sobre la muerte, ayudar a quienes sufren, demostrar que el amor verdadero nunca se acaba. Miguel levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas. Me dijeron que sería difícil, que la gente no me creería, pero era importante recordar quién fui para hacer lo que debo hacer. El silencio se hizo largo y pesado. Miguel, ¿recuerdas el momento exacto en que moriste como Leonardo?, preguntó el doctor, temiendo la respuesta. Los ojos del niño se ensombrecieron y un velo de tristeza cubrió su rostro. Estaba muy enfermo, débil, meses sintiéndome peor. Era de noche, muy tarde.
Estaba en mi cama en el castillo de Clos-Lucé en Francia. Su voz se suavizó. Sabía que moriría esa noche. Los doctores dijeron que no había nada más que hacer, pero no tenía miedo. Estaba en paz. Sabía que mi trabajo físico había terminado. Se quedó en silencio, mirando su dibujo. Lo último que recuerdo es una luz muy cálida, muy amorosa. No dolía mirarla. Me tranquilizaba completamente. Miguel sonrió con una serenidad que no correspondía a un niño. Una voz dulce me dijo: «Está bien, maestro, tu trabajo terminó. Ahora tienes trabajo de niño». Y floté hacia esa luz. El doctor lo miró, incapaz de apartar la mirada. «¿Recuerdas en qué año moriste?» El niño arrugó la frente. «Eso es raro, doctor. No recuerdo el año exacto ni a qué ciudad regresé. Es como si esa información estuviera borrada a propósito». Se levantó sacudiéndose la tierra de las rodillas. «Pero recuerdo todo lo demás, cómo se sentía cargar con la responsabilidad de toda la humanidad, el peso de mis cuadernos, el sonido de mis zapatos en los pasillos de mármol del castillo». Miró al doctor con una intensidad trascendente. «Y recuerdo la promesa que hice antes de morir. Prometí regresar para terminar lo que no pude completar como Leonardo». El doctor Mendoza cerró su libreta. Había venido escéptico y se encontraba ante algo que desafiaba todo lo que creía sobre la conciencia humana. Esa noche escribió en su diario: «Hoy fui testigo de algo que trasciende mi formación científica. Este niño describe experiencias que van más allá de la muerte física. Si Miguel dice la verdad, entonces todo lo que creemos sobre la vida y la muerte necesita reconsideración». Los meses siguientes al encuentro con el doctor Mendoza fueron una cascada de eventos que cambiarían para siempre la vida de la familia Ramírez y pondrían a prueba las creencias más profundas de la comunidad. El doctor Mendoza regresó a la Ciudad de México con una obsesión que consumía cada minuto de su día. Necesitaba encontrar evidencia histórica que confirmara o desmintiera las afirmaciones de Miguel, algo que fuera irrefutable. Durante semanas se sumergió en archivos digitales del Renacimiento, en biografías de Leonardo da Vinci, en documentos que solo los académicos especializados conocían. Su oficina se convirtió en un santuario de manuscritos, mapas y planos de la época, todos ellos con la esperanza de encontrar una pieza que encajara en el rompecabezas. Fue una madrugada de enero del 2024, mientras revisaba una colección de manuscritos del siglo XV, cuando encontró algo que lo dejó paralizado. En un documento de 1490, escrito por Salai, el ayudante de Leonardo, había una nota personal. «Anoche, el maestro me dijo que algún día regresaría como un niño en tierras lejanas para terminar lo que no pudo completar. Desperté con la certeza de que la muerte no es el final, sino una puerta». Las manos del doctor Mendoza temblaron. La descripción coincidía exactamente con lo que Miguel había relatado sobre su experiencia entre vidas. El descubrimiento más impactante llegó 2 semanas después con una llamada desde Italia. «Doctor Mendoza, soy el Monseñor Alessandro Benedetti del Archivo Secreto del Vaticano. Hemos escuchado sobre su investigación del niño mexicano». El corazón del doctor se aceleró. Benedetti era exactamente el nombre que Miguel había mencionado como el de su asistente papal. «Monseñor, ¿usted trabajó directamente con algún pontífice?» Hubo una pausa larga. «Doctor, lo que tengo que mostrarle no puede discutirse por teléfono. Necesito que venga a Roma. Lo que le voy a contar puede cambiar la historia del arte». Una semana después, el doctor Mendoza caminaba por los pasillos de mármol que Miguel había descrito con precisión. El Monseñor Alessandro, un hombre de 75 años con cabello blanco, lo condujo a una oficina privada en los aposentos papales. «Doctor,
Lo que voy a contarle puede cambiar la historia de la iglesia, pero primero dígame exactamente qué describió ese niño sobre la rutina matutina papal. El doctor Mendoza repitió todo. El despertar a las 5, el ángelus, la capilla con vitrales azules, el desayuno específico, las cartas. El rostro del monseñor palideció con cada detalle. Doctor, yo serví como asistente personal de su santidad, el Papa Pío XI, desde 1955 hasta su muerte en 1958. Todo lo que ese niño describió coincide exactamente con la rutina privada del Santo Padre, detalles que jamás se documentaron públicamente. El monseñor se levantó y caminó hacia un archivo de madera oscura. Pero hay algo más, algo que me ha atormentado durante 65 años. Sacó un sobre amarillento y sellado. La noche antes de morir, su santidad me pidió que escribiera sus últimas palabras. Me hizo prometerle que solo abriría este sobre si aparecía alguien que recordara su vida con una precisión imposible. El doctor Mendoza tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió y leyó con la voz apenas un susurro: Monseñor Alessandro, si alguien viene después de mi muerte describiendo mi vida privada con exactitud, significa que las enseñanzas sobre la reencarnación que condené durante mi pontificado eran verdaderas. He visto una luz que me llama y una voz me dice que regresaré como un niño en tierras americanas para reparar mis errores. Si esto ocurre, la Iglesia debe reconsiderar sus dogmas. El documento estaba firmado por el Papa Pío XI, fechado el 8 de octubre de 1958, el día antes de su muerte. Monseñor, Miguel nació en 2016. Sí, doctor. El 9 de octubre del 2016, exactamente 58 años después de la muerte de su santidad, nació Miguel. Se miraron en silencio, comprendiendo la magnitud del descubrimiento. Doctor, ¿hay más evidencia? Le mostró un cuaderno de cuero con anotaciones manuscritas. Una entrada del 15 de agosto de 1958 decía: Anoche tuve una visión extraordinaria. Me vi como un niño pequeño en una tierra de montañas e iglesias coloniales, hablando a una familia sobre la continuidad del alma. En la visión, explicaba que la muerte es solo una transformación. El doctor Mendoza reconoció la descripción. Miguel vivía exactamente en esa tierra que el Papa había visionado. Necesito llamar a México. Miguel debe saber esto. Desde el Vaticano, el doctor llamó a Guanajuato. Cuando Sofía puso a Miguel al teléfono, preguntó directamente: Miguel, ¿recuerdas el nombre de tu asistente personal cuando eras papa? Sin dudar, Miguel respondió: Monseñor Alessandro Benedetti era muy bueno. Siempre me ayudaba con las cartas importantes. ¿Por qué? El doctor Mendoza miró al Monseñor Benedetti, quien escuchaba por altavoz. El anciano sacerdote tenía lágrimas en los ojos. Miguel, ¿recuerdas haber escrito algo especial antes de morir? Sí, doctor. Le pedí a Monseñor Alessandro que escribiera mis últimas palabras porque sabía que eran importantes. Le dije que si alguien venía después recordando mi vida, significaba que tenía razón sobre las almas que regresan. El Monseñor Benedetti tomó el teléfono con manos temblorosas. Su santidad, ¿es realmente usted? La voz de Miguel, dulce pero con una autoridad inexplicable, respondió: Alessandro, mi querido amigo, sí, soy yo. He regresado como prometí. Conservaste mis palabras. Ahora la Iglesia debe saber la verdad. La muerte no es el final, Alessandro. El amor trasciende todos los cuerpos, todas las vidas. He regresado para enseñar lo que no pude. Entonces hubo un silencio profundo. La historia de Miguel llegó a oídos del doctor Raúl Mendoza. Él llamó a Guanajuato para informar a los padres sobre los descubrimientos. Sofía, su hijo, no es solo un niño con recuerdos extraordinarios. Miguel es la reencarnación documentada del Papa Pío XI y tenemos las pruebas irrefutables.
La noticia se extendió rápidamente. Equipos de televisión internacional llegaron a Guanajuato. El Vaticano emitió un comunicado oficial solicitando una investigación exhaustiva del caso. Pero para Miguel, toda la conmoción era secundaria. Lo importante era que finalmente había encontrado la evidencia para demostrar que la reencarnación no era contraria a la fe, sino parte de un plan divino más grande. La familia Ramírez se preparaba para el evento más importante, el regreso de Miguel a Roma. No como papa, sino como el niño que cambiaría para siempre la comprensión sobre la vida, la muerte y el amor eterno. El mundo estaba a punto de presenciar algo que desafiaría todos los dogmas establecidos, la prueba viviente de que algunas almas regresan para completar misiones sagradas que trascienden la muerte misma. El 15 de marzo del 2024, el mundo católico se detuvo para presenciar algo sin precedentes en la historia de la Iglesia. Miguel Ramírez, de apenas 8 años, caminaba por los pasillos de mármol del Vaticano que había descrito con precisión imposible meses atrás. Pero esta vez no en recuerdos, sino en la realidad más extraordinaria que la humanidad había presenciado. Las cámaras de televisión de 67 países seguían cada paso del pequeño niño mexicano, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro, escoltado por el Cardenal Secretary of State y una comitiva de teólogos y científicos llegados desde todos los rincones del mundo. Sofía y Antonio caminaban junto a su hijo con corazones acelerados. Habían viajado desde Guanajuato con la certeza de que sus vidas nunca más serían las mismas, pero también con la fe inquebrantable de que Miguel cumplía un propósito divino que trascendía toda comprensión humana. «Mira, mami», susurró Miguel, señalando una columna de mármol con grabados intrincados. Esa columna tiene una grieta pequeñita en la parte de atrás. Yo solía poner mi mano ahí cuando caminaba pensando en problemas muy difíciles. Sofía sintió escalofríos cuando efectivamente, detrás de la columna, había una grieta casi imperceptible, exactamente donde Miguel había señalado. El doctor Mendoza, documentando cada momento, se acercó a examinar la grieta. «Miguel, ¿hay algo más que recuerdes de este pasillo específico?» El niño se detuvo frente a una ventana alta que daba a los jardines vaticanos. Desde esta ventana podía ver el rosal de Santa Teresa. Era mi favorito porque florecía incluso en invierno como si fuera un pequeño milagro constante. Un jardinero veterano del Vaticano, que había trabajado allí durante 40 años, se acercó con lágrimas en los ojos. «Niño, ese rosal murió hace 15 años por una helada muy fuerte. ¿Cómo puedes saber que existió?» Miguel lo miró con esa mezcla de inocencia infantil y sabiduría antigua. «Porque yo lo planté, señor. Lo planté en 1956 para recordar a mi madre Teresa, que murió cuando yo era muy joven. Cada vez que lo veía florecer, sentía que ella estaba conmigo». Se volteó con lágrimas en los ojos y dijo: «Y ahora que regresé, entiendo que ella no se fue, que solo cambió de forma y que volverá a florecer en otro lugar, en otro momento, porque el amor no conoce el final, solo el comienzo. Y ahora, mi trabajo aquí ha terminado.